Tengo el placer de presentarles a quien ya todos ustedes conocen, al doctor Jorge Venturino, un amigo con quien trabajo hace ya casi 20 años. Jorge es médico veterinario, egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional del Noroeste, en Corrientes. Trabaja en la actividad avícola desde el año 1985. Es profesor titular de la Cátedra de Avicultura de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Realizó cursos de especialización en las áreas de patología, producción y nutrición aviar en el país y en el exterior. Ha participado en proyectos de investigación, brindando conferencias y publicando artículos técnicos de divulgación. Actualmente se desempeña como gerente técnico del área de avicultura de Biofarma. Los dejo con Jorge. Bueno, nuevamente los saludo, buenos días a todos. Hoy vamos a hablar un tema sobre el que hemos trabajado bastante y que por suerte, con todas las charlas que escuchamos ayer y especialmente la charla del doctor Salvador de esta mañana, han sido un excelente prólogo, una excelente introducción para que yo no me detenga sobre determinadas cosas que ya fueron dichas acá y que van a ver que son plenamente coincidentes con muchas de las conceptos que vamos a mostrar. Cuando vamos a hacer primero un resumen, ¿no es cierto?, de qué es lo que buscó la genética como objetivo principal, y si esto lo reducimos, digamos, a su mínima expresión, decimos qué ha buscado la genética en ponedora, podemos decir que se ha trabajado siempre para obtener un mayor número de huevos con un menor consumo de alimento. Esa es la ecuación, ¿no es cierto?, es la lógica con la que han trabajado la gente que ha trabajado mucho en mejoramiento genético para que tengamos la ponedora que tenemos hoy en día, independientemente de la cantidad de caracteres y factores que se han ido seleccionando, pero la base, ¿no es cierto?, es esta. ¿Y cómo lo hicieron? Es decir, ¿cómo nosotros lo vamos viendo esto? Una de las formas es el adelanto de la madurez sexual, que ha sido de 1 a 0,7 días por año, ¿no es cierto? Y otra cosa que han hecho también, y especialmente para que esa gallina tenga menos demanda metabólica, es disminuir el tamaño del peso corporal. Esto ha tenido, si vemos, ¿no es cierto?, este trabajo del doctor Taballar en el año 2007, que lo ha graficado muy bien por décadas, ¿no? Y acá vemos, ¿no es cierto?, el impresionante progreso genético que ha tenido en producción de huevos las gallinas de postura. Hoy incluso, por más que estemos en esta década y que recién va a terminar el 2010, pero hoy ya estamos viendo lotes en producción con persistencia mucho más alta que esta, ¿no es cierto? Ya nos hablan de lotes, y vemos lotes de producción de hasta 28 y algunos de hasta 30 semanas en pico de producción, arriba del 90%. Bueno, esta maravilla ha sido posible gracias a la selección genética. Y la selección genética en este sentido, es decir, en función de más producción de huevos y de disminuir el tamaño corporal y hacer mucho más corto el periodo anterior al desarrollo reproductivo, ha tenido consecuencias positivas, como ser el menor consumo de alimento y la anticipación del ciclo productivo, que quiere decir tener aves el menor tiempo posible sin que me estén produciendo un rédito económico, es decir, producción de huevos. Pero también algunas consecuencias negativas. Son huevos al inicio de postura de menor tamaño, ¿no es cierto? Y repasemos cuáles son los factores que influyen en el tamaño del huevo, ¿no es cierto? Siempre hablamos de energía, y no lo dice, proteína, especialmente, más que dentro de la proteína, siempre hablamos de metionina y de ácido hiroleico. Pero hay algo que nos vamos siempre como un sesgo hacia el lado de la nutrición y nos olvidamos que es el concepto más importante, ¿no es cierto?, que es el peso corporal al inicio de la postura. Esto, ¿no es cierto?, es lo que tiene mayor influencia sobre el tamaño del huevo, no al principio, sino durante toda la vida del ave. Entonces, esto lo podemos ver, ¿no es cierto?, cuando iniciamos postura en este ensayo, en esta investigación tan interesante de Summer y Lesson, que ellos inician posturas con pollas de distinto peso y fíjense, ¿no es cierto?, cómo es lineal el aumento del peso del huevo en función de que el peso corporal al inicio de la postura es mayor, y esto se mantiene, ¿no es cierto?, durante toda la vida del ave. Este cuadro lo presentó también el doctor Salvador, así que
cuando un lote entra anticipadamente a postura, vemos que la participación de huevos grandes, ¿no es cierto?, y huevos de tamaño comercial más interesante es mucho menor que cuando un lote entra a la edad adecuada. Y por ahí teníamos un concepto, no es que lo teníamos, digamos, hay productores todavía que manejan un concepto que es equivocado, es de pensar que a las 25 semanas las pollas buscan un objetivo de peso y van a hacer lo que se llamaba antes un crecimiento compensatorio. Pero fíjense también, ¿no es cierto?, qué es lo que ha pasado acá. Es decir, han crecido absolutamente lo mismo tanto las pollas que entraron con menos peso con las pollas que entraron con un peso adecuado. Es decir, acá no hay posibilidad. ¿Por qué? Porque ya hay una depleción tan grande de nutrientes para transformarse en huevos, ¿no es cierto?, que es poco lo que se destina a crecer, ¿eh? Entonces, eso es muy importante. Entonces, en base a estos datos podemos fijar los objetivos de la recría, que es lograr un peso adecuado, por supuesto, lograr uniformidad, tener baja mortandad, y de algo que se ha estado hablando mucho en estos días y vamos a seguir hablando, es la necesidad de formar un sistema inmune competente. Ahora sí quiero hacer un alto, porque si hablamos de alimentación inicial diferenciada, en este caso con la administración de micropellet, que es lo que voy a hablar, ¿no es cierto?, hay parámetros que no me puedo pasar por alto. Es decir, es una herramienta fundamental la nutrición con micropellet, pero yo tengo que asumir, ¿no es cierto?, que tengo que tener resueltos todas estas situaciones de condiciones y requerimientos que le tengo que otorgar a esa pollita, porque si no, el alimento no me lo va a disimular a esto. Es decir, el alimento no se va a poder expresar si yo tengo problemas de calidad de la pollita y si tengo fundamentalmente problemas de manejo marcado por todos estos requerimientos y condiciones. Entonces, hacemos un stop, veamos que tenemos resueltas todas estas cuestiones y después adelante, ¿no es cierto?, con la herramienta que va a ser muy importante, que es la alimentación. Sabido es, ¿no es cierto?, que la mayoría de las casas genéticas están recomendando llegar con un poco más del peso objetivo de peso a las 17, 18 semanas, porque eso va a representar mayor persistencia. Y fíjense que tiene lógica. Nosotros tenemos una gran oportunidad en la primera y segunda semana de vida de las aves, ¿no es cierto?, especialmente en esta primera semana, de modificar su crecimiento. ¿Por qué? Porque la plasticidad que tienen las aves a esta edad es muy grande. Y eso lo entendemos, ¿no es cierto?, por la impresionante transformación, ¿no es cierto?, del alimento en masa corporal. Fíjense, el 85% tiene que crecer una pollita desde que nace hasta el día 7. Y acá ponemos todas las recomendaciones de prácticamente toda la genética que está disponible y todas son coincidentes, ¿no?, que es muy importante suministrar alimento peleteado en el inicio de la crianza en forma de migajas con alto contenido en aminoácidos y energía. Y otra cosa que es muy importante remarcar, no siempre pasa, pero cuando nos pasamos por alto estas recomendaciones, hemos visto en el campo que tenemos problemas. Yo les quiero transmitir situaciones prácticas de campo que nosotros hemos vivido. Hemos tenido en determinadas situaciones, por ejemplo, problemas de picaje que los productores lo reportan antes cuando dan un micropellet que lo veían cuando daban una alimentación en harina. Entonces tenemos que ser, ¿no es cierto?, muy precavidos y avisarles que esta es la recomendación de toda la genética moderna que están manejando, que es despicar a esta edad. Cuando lo hacemos a esta edad no vamos a tener ningún problema. Ahora, productores que esperan despicar entre los 14 y 21 días, y encima las pollitas están adelantadas en peso, y si las condiciones ambientales no son muy ajustadas, corren el riesgo de picaje, ¿no es cierto? Son todas situaciones que tenemos que ir alertando. Bueno, ¿por qué es importante el consumo temprano de alimento? En primer lugar, para detener el proceso de deshidratación, para estimular la reabsorción del saco vitelino y para iniciar el desarrollo del tracto gastrointestinal. Estas son las cosas más importantes y los objetivos que nosotros tenemos que cumplir, ¿no es cierto?, ni bien nace la pollita. Vamos a analizarlos detenidamente. Especialmente detener en el proceso de deshidratación, ¿cuáles van a ser las más afectadas? Cuando tengo huevos de distinto lote, que lógicamente van a tener de distinto tamaño y lógicamente voy a tener una ventana de nacimiento un poco más amplia, entonces
se produce la situación que va a haber pollitas que van a nacer antes de las 36 horas del nacimiento del resto. O sea que van a sufrir un proceso de deshidratación en la nacedora con 36 grados y medio, que es demasiada temperatura, y en ese caso se va a acelerar. Tenemos, ¿no es cierto?, que encima las pollitas nacidas en primer término van a ser las que nacen de huevos más chicos, es decir, que están más susceptibles a ser afectadas por un proceso de deshidratación. Después viene el tiempo de procesamiento, que incluye el sexado, la clasificación, la vacunación, la expedición, el transporte, y acá vemos, ¿no es cierto?, que después de 18 horas de nacida, las pollitas empiezan, ¿no es cierto?, una carrera de deshidratación, ¿no es cierto?, que es muy aguda, pierden el 0,20% de peso por hora que pasa, ¿no es cierto? Esto, ¿no es cierto?, hay que tenerlo muy en cuenta. En segundo término, estimular la reabsorción del saco vitelino. El saco de la yema es un mecanismo formidable que le ha dado la naturaleza a las aves para sobrevivir. ¿Por qué? Por una simple razón, porque las madres no la atienden como atienden las madres a su progenie en las otras especies, especialmente en los mamíferos. Aquel ave solamente en condiciones naturales se compromete en darles abrigo, en darles calor, pero no están comprometidas en la alimentación. Entonces, la naturaleza les ha conferido a las aves este mecanismo formidable, ¿no es cierto?, para, ¿no es cierto?, poder seguir viviendo hasta que ellas interpreten qué es alimento, lo encuentren y lo empiecen a comer. Pero este mecanismo, que es un mecanismo de supervivencia, nosotros no lo podemos usar como mecanismo de supervivencia, porque nosotros queremos que las pollitas crezcan. Entonces, existe, fíjense, está bien marcado que hay un mecanismo de supervivencia, que cuando hay acceso temprano al alimento, se acelera el proceso, ¿no es cierto?, de utilización del saco vitelino. Analicemos cómo está constituido. Lípidos, el 25%, lo cual nos dice que es una estructura fundamentalmente dadora de energía, ¿no es cierto? Y también esto que es muy importante, que también hizo mención el doctor Salvador, ¿no es cierto?, de ir armando por inmunoglobulinas de superficie que van a entrar al intestino, ir madurando ese sistema inmune, sobre todo el que está localizado a nivel intestinal. El peso es de 8 gramos y la utilización, más de 2 días, es irrelevante, y como dijimos, la función es energética inmediata al nacimiento. Y acá empezamos ya a ver algunas definiciones como esta, que nos dice que el saco vitelino se reabsorbe más rápidamente en los pollos, ¿no es cierto?, que acceden al alimento, y más tardíamente en los que permanecen en ayuno. Y acá, ¿no es cierto?, empezamos, esto no es, digamos, es relativamente nuevo en términos de conocimiento. Acá hacemos, ¿no es cierto?, un homenaje a toda esta escuela de investigadores de la Universidad Hebrea de Jerusalén, que iluminaron todo este proceso de neonatología avícola, produciendo muy buena información y que después nosotros la terminamos usando como recomendaciones prácticas, pero era algo que nosotros no habíamos reparado suficientemente. Fíjense, este es uno de los estudios de base de ellos, donde ¿qué hacen? Algo muy simple, toman unos pollos, en este caso pollito, pero funciona de la misma forma, a unos los mantienen, le dan alimento y otras lo mantienen en ayuno durante 48 horas inmediatamente después de nacido. Estos alcanzan a comer. Y fíjense lo que pasa con el peso. Esto es producto de deshidratación, es decir, pierden peso menos 3,5 gramos y estos ganan 5 gramos. Y fíjense ya lo que empieza a pasar con el saco vitelino. Estos pierden 4,25 gramos y estos solamente 3,78. Es como que naturalmente ese saco vitelino saben que lo tienen que seguir administrando porque todavía no tomaron contacto con el alimento. Y esto es muy notable lo que pasa con el intestino. Una vez que recibe el intestino por estímulos neuroendocrinos la orden, ¿no es cierto?, de que ya hay alimento, cómo empieza a desarrollarse rápidamente. Fíjense, cuando hablamos de compensación, acá compensan y a partir de los 2 a los 4 días le dan a los 2 alimentos y los 2 comen la misma cantidad de alimentos. Sin embargo, la diferencia se sigue manteniendo. Para terminar a los 4 días con un 30% más de consumo de alimento, los que accedieron en forma temprana al alimento, con un peso del 16% más y con un saco vitelino 57% más chico
y con un intestino 18% más grande. Esto, digamos, no es necesario aclararlo, ya nos está diciendo cómo funciona el consumo de alimento, el desarrollo del tracto gastrointestinal y la reabsorción del saco vitelino. Este es el gatillo, ¿no es cierto?, que necesita el ave para iniciar, ¿no es cierto?, la reabsorción del saco vitelino y un rápido desarrollo de su tracto gastrointestinal. Bueno, vemos que el tracto gastrointestinal, si vamos, ¿no es cierto?, a la obtención de conclusiones rápidas, es encargado de digestión y absorción de los nutrientes para todo el organismo. Entonces, necesitamos un desarrollo óptimo del tracto gastrointestinal. Y acá me gustaría detenerme un poquito más, porque por ahí se piensa que el crecimiento es lineal, ¿no?, que lo podemos estimular o inhibir, ¿no es cierto?, con la alimentación y que es todo lo mismo. Y no, esto nos habla de que esto es un sistema muchísimo más complejo, de que la naturaleza ha sido mucho más cuidadosa en administrar este periodo, porque fíjense que existe algo que se llama oportunidad de crecimiento, donde los nutrientes van derivados especialmente, además de todo el organismo, pero especialmente van derivados a determinados sistemas que necesitan ser desarrollados primero que los otros a una determinada edad. Entonces sabemos que el panorama, las 2 primeras semanas de edad, va a estar gobernado, ¿no es cierto?, por el crecimiento del sistema digestivo y especialmente, ¿no es cierto?, por el sistema inmune. Después va a ir mucha derivación, sobre todo a músculos, huesos y plumas, hasta las 12 semanas, y después ya nos indica esto que a las 12 semanas el 95% del esqueleto está formado, ahí ya hay muy poco para hacer para cambiar la estructura de esa ave. Sí podemos cambiar el peso, pero la estructura ya no la vamos a poder cambiar, y después ya viene todo el desarrollo del sistema reproductivo. Este cuadro es muy interesante, ¿no es cierto?, y nos grafica claramente de qué es lo que pasa y a qué edad. Fíjense que estudia el peso relativo de los órganos, ¿no es cierto?, del tracto digestivo, y en ningún momento de la vida todos los órganos del tracto digestivo alcanzan mayor tamaño que este. Y fíjense cuándo pasa: 3 a 5 días, 3 a 4 días, 5 a 7 días, primero los órganos absortivos y después los órganos secretorios. Entonces, ¿cómo lo interpretamos a esto? Es muy fácil, necesitamos esto para que se desarrolle el resto del organismo. Si esto está desarrollado, no puede haber derivación de nutrientes para los otros tejidos. Entonces, fíjense, cuando hablamos de oportunidad de crecimiento, lo claramente marcado que está acá. Miren el intestino delgado. Cuando es mayor en toda la etapa de la vida del ave con respecto al resto del cuerpo, el intestino delgado, entre los 5 y los 7 días. Eso es clave, ¿eh? Entonces, este órgano, ¿no es cierto?, que es maravilloso, que en esta etapa de la avicultura lo estamos revisando y cada vez estudiando más, ¿no es cierto?, que está gobernado por un sistema formidable, ¿no es cierto?, hormonal, nervioso, y con una interacción, ¿no es cierto?, muy grande, no solamente de desarrollos de su estructura en un estado proliferativo permanente, porque en la base de estas criptas intestinales los procesos, ¿no es cierto?, reproductivos de células, de división celular, son permanentes, la diferenciación de estas células en 3 tipos de células distintas y la extrusión, ¿no es cierto?, de estas células a la luz intestinal como periodo permanente. Ahí entendemos por qué este órgano consume tanta energía de la dieta, ¿eh? Por ahí se habla, ¿no es cierto?, de hasta un 23-24% de nuestra energía de la dieta la está consumiendo este órgano para llevar a cabo esta función formidable y maravillosa que realiza, ¿no? Y en situaciones de inflamación intestinal, ese 23% se puede transformar hasta un 40%, ¿no es cierto?, de energía de la dieta, que va a tardar, ¿no es cierto?, en reponer esta estructura, que es más o menos un periodo de 4 días, ¿no es cierto? Entonces es un proceso que consume muchísima energía. Si a esto le sumamos, ¿no es cierto?, a todas estas interacciones, acá ustedes piensen que actúan frente a una gran concentración de nutrientes que hay que degradarlos hasta su mínima expresión, actúan hormonas, actúan enzimas, actúan soluciones buffer. A todo eso le tenemos que sumar, ¿no es cierto?, la presencia de una microbiota, ¿no es cierto?, que es
tan abundante y tan diversa que ni siquiera se llega a conocer en su totalidad. Se habla de 400 especies conocidas de bacterias que tenemos acá adentro y todavía hay más que no las conocemos. Y mucho menos sabemos de sus interacciones y qué está haciendo cada una ahí. Entonces, fíjense la delicadeza de este sistema sobre el cual nosotros queremos operar. Ahora, lo que sí sabemos es que tenemos que trabajar para que este intestino tenga la mayor altura posible, sus vellosidades y microvellosidades, porque así vamos a tener mayor superficie de absorción y porque así se van a incorporar más rápidamente los nutrientes. Cuando hablamos de la microbiota intestinal, esto logra un grado de complejización, ¿no es cierto?, mucho más alto. Ahora, me gusta mucho, ¿no es cierto?, estas microfotografías electrónicas, porque además de ver todo lo complejo que es este sistema, nosotros lo vamos a tomar en una etapa, ¿no es cierto?, que encima tiene un crecimiento exponencial. O sea, que no solo que es complejo, que se está diferenciando, sino que está creciendo a este ritmo. ¿Por qué me gusta esto? Porque están tomadas con los mismos aumentos. Fíjense, un día antes de nacer, el tamaño de las vellosidades, un día después de la eclosión, 3 días y 7 días después de la eclosión. Fíjense qué formidable, ¿no? Lo que hace este órgano. Ahora, así como crece de rápido, también es susceptible de que le pasen cosas, como podemos ver, la alteración que pueden sufrir estas vellosidades intestinales con las consecuencias que va a traer de retraso de crecimiento frente a una innumerable cantidad de agresores, como pueden ser de origen nutricional, ¿no? Hoy se hablaba y ayer también de peróxidos, de factores antinutricionales, ni hablar de lo que es una carga bacteriana o vírica muy alta en el ambiente, especialmente virus que tienen tropismo sobre este tejido. Fíjense esta foto de cómo quedan las vellosidades intestinales cuando son afectadas por aflatoxinas, que sabemos que es una micotoxina que no tiene su órgano blanco en el intestino, ¿no? Sino que hay otras que lo alteran más. Y esto también, que ayer creo que la mostraron, nosotros antes decíamos, ¿no es cierto?, muy equivocadamente, reciban la pollita solamente con agua porque es suficiente, tiene el saco vitelino. Fíjense qué pasa con las vellosidades cuando las recibimos con agua y ración, con agua, sin agua y ración, que ya somos responsables de este proceso de falta de desarrollo y destrucción de las vellosidades, y solamente con ración. ¿Por qué se explica esto, no es cierto, que con ración al principio alcanza? Porque la ración contiene agua también, la ración contiene un 12% de agua, es suficiente. Entonces, veamos lo que dice la doctora Uni, también de la misma escuela, que el intestino de los recién nacidos es inmaduro y está sujeto a cambios morfológicos y bioquímicos que son influenciados por el acceso a la ración. Y el estímulo sólido es el principal factor para iniciar el desarrollo anatómico y funcional. Es decir, ese es el gatillo, el saber, ¿no es cierto?, el organismo, que hay alimento en la boca y en el buche, es el gatillo que dispara el proceso de desarrollo del tracto gastrointestinal. Fíjense esto, qué impresionante, sí, qué importancia tiene esto en la vida productiva del ave. Sí, ya después acá Luis me hace una observación muy importante. La correlación entre peso de las pollitas y resultado de puesta, ¿no es cierto?, que muchas veces no le relacionamos. Fíjense estos datos de peso a las 5 de la semana y el grado de correlación que tiene con inicio de puesta, miren, con persistencia. Tiene un grado de correlación muy alta, con persistencia de postura, con supervivencia a las 60 semanas, con supervivencia a las 72 semanas. Que si bien sigue existiendo correlación después, pero la correlación ya va bajando cuando tomamos otros datos a edad más avanzada de las aves. Pero esto es clave. ¿Qué es lo que pasa acá? No es que tengamos mucho tiempo para definir lo que va a ser la vida de una gallina que va a estar con nosotros 2 años en la granja, si hacemos un replume. Entonces, merece, ¿no es cierto?, que le dediquemos atención estas primeras semanas donde ella tiene la capacidad, ¿no es cierto?, y la plasticidad como para adaptarse y como para armar bien su estructura orgánica, más que lo merece. Si nos va a acompañar durante 2 años en la granja ese lote. Los micropeles nosotros decimos que se basan en general en la composición nutricional, en el control de calidad y en su forma física. En cuanto a composición nutricional, es muy importante, ¿no es cierto?, esta cita de Leclerc, a tener en cuenta, de que el micropele tiene que estar formulado de acuerdo a las necesidades
nutricionales de las pollitas. Es decir, no tenemos que generar excesos. Nosotros podemos también darle un micropele que puede estar formulado para otra especie, en el caso de parrillero, pero sabemos que le vamos a dar aproximadamente más de un 10% de proteína y de aminoácidos de los que ellas necesitan, porque por arriba del 20%, ¿no es cierto?, va a empezar a ser cada vez menor la respuesta. Y además del trabajo que tiene para desarrollar tejidos y para crecer, le vamos a agregar un trabajo que es metabolizar los aminoácidos en exceso, y eso no es gratis, ¿eh? Fíjense lo que le cuesta, el costo metabólico de excretar exceso de aminoácidos, ¿no es cierto? Esto es energía, ¿eh?, que lo está tomando del alimento y en vez de transformarlo en crecimiento, tiene que derivarlo a una ruta metabólica que es cara, como metabolizar aminoácidos en exceso. Estos son factores de riesgo cuando hablamos de calidad de materias primas, los más comunes en que tenga micotoxinas, ¿no es cierto? En maíz, bajas proteínas, daño de grano. En harina de carne, aunque cada vez se usa menos, pero existen más riesgos, como en todos los productos, ¿no es cierto?, que son subproductos, los riesgos aumentan, presencia de salmonela, sobreprocesamiento, factores antinutricionales, ¿eh? Entonces, una de las condiciones que nosotros le vemos como gran ventaja y como objetivo nuestro, que nos ayudan mucho los micropellets, es posibilitar el consumo inmediato al alimento. Acá tenemos, ¿no es cierto?, un caso de unas pollitas que están llegando a granja. Fíjense que tienen muy buen aspecto, ¿no es cierto?, una mirada vivaz, atenta. Fíjense el color rosado de los picos, es decir, que todavía no han entrado en un proceso de deshidratación. Lo podemos comprobar por las patas, que es donde mejor leemos la deshidratación, donde vemos una pollita que se empieza a deshidratar, empezamos a ver la diferencia entre el hueso y el tendón, empezamos a ver una canaleta, y fíjense el color nos indica que todavía, ¿no es cierto?, mantiene un grado de hidratación importante, ¿no? Acá me olvidé decir que, y agradecer a muchos de los colegas, algunos están en la sala porque se van a ver referenciados en algunas de estas fotos, y les quiero agradecer siempre, ¿no es cierto?, por su colaboración para obtener este tipo de datos de campo que son invalorables para nosotros. Una situación acá de llegada de pollitas, fíjense que van a ver pocos ojos ahí. ¿Qué están haciendo las pollitas? ¿Qué piensan que están haciendo ahí? Están comiendo. ¿Qué están comiendo? El micropellet que se les puso en las cajas. Fíjense el grado de actividad de consumo que hay de micropellet. Con otra particularidad, que van a ver ya, no hay meconio, ¿eh?, hay mucha materia fecal formada. ¿Qué quiere decir? Que comieron y que ya la digirieron, ¿eh? Hicimos una prueba hace poco tiempo de consumo de micropellet en expedición y transporte. Tomamos 10 cajas de pollitas, le pusimos 100 gramos de micropellet por caja. Estas pollitas hicieron un viaje de 1100 kilómetros que demoró 16 horas, ¿no? Y estos son los resultados que obtuvimos. 100 gramos por caja, nos quedamos con este remanente promedio por caja, 20,4 gramos, es decir, que nos indicaron que hubo un consumo de prácticamente 80 gramos por caja. ¿Qué representó eso por pollita? No alcanzaron a 1 gramo, ¿eh? 0,796 gramos es lo que consumieron promedio por pollita. Ahora, fíjense esto que es asombroso. Yo cuando empecé a pesar los micropellets me llamó mucho la atención. En 1 gramo de micropellet hay 70 micropellets. Entonces, ahí está, ¿eh? Siempre lo pesamos y siempre los contamos, va a depender el número, varía entre 70 y 90, pero va a depender del tamaño de la muestra y del largo del pellet que tomamos, ¿no? En este caso, de esta prueba, ¿no es cierto?, consumieron 88 pellets, teníamos, mejor dicho, 88 pellets por gramo. ¿Qué es lo que hicimos? Con el remanente, ¿no es cierto?, lo tamizamos, porque fíjense que había algo de acerrín que estaba en las cajas, ¿no es cierto?, y micropellet mezclado también con muchísima materia fecal. Está bien, este viaje fue mucho más largo que el que comentábamos anteriormente, pero fíjense la cantidad de materia fecal que aparece, ¿eh? Acá ya hubo un proceso de consumo, digestión y de absorción, y seguramente detuvimos el proceso, ¿no es cierto?, de deshidratación. Otra cosa importante es evitar el consumo selectivo por granulometría, que pasa invariablemente cuando le damos alimento en harina. ¿Por qué? Porque las aves son granívoras por excelencia, es decir, buscan los granos, ¿eh? Fíjense un buche
de una pollita. ¿Qué es lo que hizo esta pollita siguiendo su instinto ancestral? Comió granos. Buscó los granos de maíz y algunos granos de soja y seleccionó el alimento y comió granos. Esto pasa cuando comen el micropeleteado. Todavía, esta es una muy linda foto porque fue tomada la mañana temprano, no habían tomado agua, ¿no? Y fíjense lo que es el buche de esta pollita. Acá no hay posibilidad de selección. Conservar la integridad de los micropeles después de la distribución es otra cosa importante, es decir, la calidad y la dureza de ese pele, ¿para qué? Para que no se nos deshaga. ¿Por qué? Porque acá hay una trampa. Si esto se llega a romper, se transforma en un polvo muy fino que es de difícil consumo. Entonces, fundamental la dureza. ¿De qué depende la dureza de un pellet? Fíjense de todas las cosas que dependen. Tamaño de partícula 20% y formulación 40%. Acondicionamiento, especificaciones del orificio de la prensa, del dado, como dice acá, y el proceso de enfriamiento. De esas condiciones depende la dureza del pellet. Fíjense cuando molemos un micropellet, esto tiene nada más que 2 milímetros, fíjense lo que es esta molienda. Es una molienda muy, muy, muy fina. Si yo llego a tener un grano de maíz, ¿no es cierto?, que no respete esta molienda, acá los granos de maíz más chicos tienen 500 micras, si yo tengo una molienda que esté cerca de los 2 milímetros, se va a producir una ruptura en el pellet, porque es un punto de quiebre, y ahí voy a empezar a tener mucha cantidad de fino. Esto estoy emocionado porque lo saqué yo. Esto es con 60 aumentos, un micropellet. Fíjese cómo están integrados, ¿no es cierto?, las partículas de maíz al pellet, ¿no es cierto?, para darle cohesión. Hicimos una prueba, esto en una granja de parrillero, porque no nos conformábamos con medir el índice de dureza en las fábricas de alimentos que me lo permiten, ¿no es cierto?, que es un tambor rotativo donde el pellet va chocando, y pesamos antes y después y vemos qué es lo que... Lo sometimos, ¿no es cierto?, a un proceso bastante más drástico, que es un sinfín de un comedero, ¿no es cierto?, que rompe bastante, y lo controlamos a los 60 metros de distancia, ¿no? Este es el resultado que obtuvimos. Promedio de recuperación de los últimos 5 platos, 97% por plato. Esto es muy importante, es decir, que este micropellet, que ustedes dicen que cuesta mucho, yo digo que no es tanto, pero lo importante es que no se transforme en polvo, ¿no? Bueno, estimular el máximo desarrollo anatómico y funcional del tracto gastrointestinal en pollitas de más bajo peso, evidenciado a partir del peso y uniformidad. Cuando nosotros empezamos a controlar los micropellets, solamente veíamos peso, y esto es calculado por arriba del peso de tabla. El peso de tabla está en azul, el otro está en rojo. Esta es la línea de color, siempre obtenido, son todas granjas y lotes distintos, las líneas blancas a los 7 días, la línea de blanca a los 14 días, ¿no? Y esto es lo que tuvimos después de prácticamente un año de controlarlo, 19% más de peso a los 7 días, en línea de color, se mantiene 18.5 a los 14 y una conversión que baja, ¿no? Lógicamente por mayor peso. Y con las líneas blancas, ¿no es cierto?, la diferencia es aún más notable, esa diferencia. Ahora, ya sabíamos que el efecto era sumamente positivo en cuanto a peso, pero después empezamos a trabajar en otro tema y que no sé si no es más importante que el peso todavía, ¿no es cierto?, que es estudiar qué pasa con las pollitas que se encuentran por debajo del límite inferior del peso, esto es decir, pollitas que pesan menos del 10% del promedio del lote. Esta situación pasa así, pasa naturalmente. Todos los lotes vamos a encontrar un 8 o un 10% de pollitas que se encuentran por debajo, ¿no es cierto?, de ese peso. Hicimos una prueba en una granja donde las criamos en las mismas condiciones que el resto y donde nos tomamos el trabajo de apartar las pollitas que estaban por debajo de ese límite, es decir, menos del 10% del peso promedio, y vimos qué pasaba. Es decir, con estas son las que hicimos la prueba. Es decir, ¿qué pasaba con esas pollitas? Fíjense, para peso y uniformidad de cuando largamos la prueba, el lote general, 37 gramos, y los otros dos probados, uno con alimento en harina y otro con alimento micropeleteado, en 33 gramos. Lógicamente, como esta la seleccionamos nosotros, la uniformidad era muchísimo más alta que la del lote general.
65 gramos es el peso de tabla. Se logró 83 gramos en el lote general, 81 con las chiquitas, con el alimento micropeleteado, y con el otro alimento no se llegó a peso. Entonces yo creo que esto realmente es un efecto sumamente importante, que es la posibilidad que nos da esa primer semana, la plasticidad que tienen esas pollitas, para crecer cuando se les da condiciones y traerlas y ponerlas junto con el lote general, cosa de que nuestra uniformidad aumente, que es clave manejar la uniformidad para que respondan todas al mismo estímulo. La doctora Perdomo, esto hace muchos años, pero va a reconocer esta foto. No sé dónde está Lilian. ¿Estaba? Bueno, esta es una prueba que hicimos con la doctora Lilian en Uruguay, ¿no es cierto?, donde ella no solo se tomó el trabajo de seleccionar las pollitas más chiquitas, sino que se tomó el trabajo de hacer estos cartelitos tan coquetos, ¿no es cierto? Ahí se vio la mano femenina. Bueno, y también encontramos, nada más que en líneas de color, ¿no es cierto?, en la misma respuesta. Fíjense, sobre un peso objetivo de 70 gramos, todas las chiquitas que iniciamos con el micropellet, no solo que lo lograron, sino que estuvieron muy cerca de lo que fue el lote general. Y fíjense lo que pasó con las de harina. Continuaron siendo chicas. Y a los 14 días pasó exactamente lo mismo. Y esto se siguió a los 17 días y hubo, ¿no es cierto?, una diferencia de aumento de peso, ya más marginal, pero diferencia al fin, después de haber atravesado todos los obstáculos que encontramos en el camino, ¿no es cierto?, que son los despiques, los traslados, las vacunas oleosas, etcétera, que es cuando nos repiten peso normalmente. También nos interesó ver qué pasaba con el sistema óseo, sobre todo. Nosotros nos encontramos con una particularidad en la gallina que todos ustedes la conocen, que es la única especie dentro de las especies domésticas que tiene, ¿no es cierto?, un mecanismo de hueso funcional por la depresión de calcio permanente que tiene hacia la cáscara de los huevos. Entonces es la única especie, ¿no es cierto?, que tiene, ¿no es cierto?, huesos tan funcionales relacionados con mecanismos de absorción y resorción de calcio, ¿no es cierto?, representados por la formación de hueso medular de la gallina en postura. Ahora, fíjense este trabajo de Whitehead, que ha trabajado muchísimo en lo que es metabolismo de calcio, que es lo que encuentra, que a las 12 semanas ya está preparado ese hueso, por más que no lo tenga, porque el hueso medular aparece en postura, pero ya está preparado, ¿no es cierto?, con nichos donde se tiene que ir a depositar el hueso medular. Es decir, que ya está preparado de las 12 semanas. Esto es imposible hacerlo más tarde, y esto explica muchas veces cuando hablamos de fracturas espontáneas. Esto lo sabe muy bien la gente que faena gallinas, la cantidad de gallinas que se quiebran los huesos y que tienen fracturas. Ahí es donde se dan cuenta las plantas de faena por problemas de osteoporosis posteriores. Tomamos, ¿no es cierto? Acá me faltó ponerlo a Pablo Álvarez, pero, que es el director del FitLab, que es donde hicimos todos estos análisis, que es el laboratorio de análisis de biofarma, pero como está inédito tenemos tiempo de incorporarlo a Pablo, así que no se ofenda. Estudiamos, ¿no es cierto?, si ese crecimiento que veíamos con el micropellet era acompañado también por un crecimiento óseo y especialmente por mineralización del hueso. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos, ¿no es cierto?, varias tibias. Acá nos dio una mano la doctora Roselina Ángel de cómo hacerlo. Tomamos varias tibias de pollitas, ¿no es cierto?, de 7 días y de 14 días, y las sometimos, además de limpiarlas, a 2 procesos térmicos. Un primer proceso, ¿no es cierto?, para deshidratarlas. Esto fue a 100 grados de temperatura durante 24 horas. Y después de ese proceso de deshidratación, para estudiar mineralización, las calcinamos, ¿no es cierto? Ahí las tuvimos ya a 500 grados durante 4 horas. ¿Sí? Son los 2 tratamientos que recibieron las tibias de las pollitas de, ¿no es cierto?, 7 y 14 días, ¿no? Ahí están los pesos, ¿no es cierto? ¿Qué encontramos? Que en el caso, ¿no es cierto?, de las que consumieron micropellet, el peso era mayor, teníamos una diferencia de 16.1% de peso. El largo, también el largo de tibia era importante, ¿no es cierto? El peso húmedo también, 10 puntos. Se mantiene la relación entre peso húmedo y peso seco, ¿no es cierto? Y
en la ceniza ya encontramos una diferencia más grande. Y a los 14 días, fíjense que la diferencia de peso corporal se mantiene, el largo aumenta. La diferencia en el largo de la tibia aumenta a los 14 días. Y se hace más amplia la diferencia, ¿no es cierto?, entre el tratamiento con el micropellet y el otro se hace más amplia de lo que era a los 7 días. Acuérdense, oportunidad de crecimiento. Acá, evidentemente, ya hay derivación de nutrientes, de todos los nutrientes que forman la matriz orgánica del hueso, más los nutrientes importantísimos, ¿no es cierto?, para la mineralización. Ahora, si evaluamos cuál es, ¿no es cierto?, la diferencia, esto lo marca nuevamente. Fíjense la relación que existe entre peso seco y peso húmedo, la relación se mantiene. Ahora, fíjense cómo se mantienen los dos tratamientos, por más que fue menor, pero las dos derivaron dentro de lo que tenían la misma proporción. Es decir, estas proporciones se mantienen entre peso húmedo y peso seco, fíjense, 48 y 49. Y se mantienen en la mineralización, no es tanta la diferencia, es 2 puntos y algo. Ahora, fíjense lo que pasa, ¿no es cierto?, a los 14 días. Ya hay una ampliación de la diferencia. Acá ya no es del 48, sino que en los dos casos. ¿Qué me está diciendo esto? Oportunidad de crecimiento. Ahí hay nutrientes que se están derivando más activamente hacia la formación del sistema esquelético que lo que pasó en la primera semana. A estos datos todavía les falta procesamiento, pero son preliminares, pero es lo primero que estamos viendo. Como conclusión podemos decir que la diferencia de peso corporal se mantuvo relativamente constante entre 7 y 14 días a favor del micropele, que existen diferencias absolutas de mayor crecimiento óseo y mineralización, es decir, va el crecimiento óseo y la mineralización acompañando ese mayor peso, y que las diferencias en desarrollo óseo se incrementan a los 14 días con relación a los 7. La relación porcentual entre peso húmedo, seco y ceniza se mantiene constante en los dos tratamientos, y la relación porcentual entre peso húmedo y peso seco aumenta considerablemente a los 14 días con relación a los 7. Un sistema inmune competente, un buen emplume fundamental para la termorregulación. Este es otro dato que me gustaría mostrarles, es el análisis comparativo de la carga bacteriológica, que es otra ventaja que tiene el micropele por haber pasado por un proceso térmico de peletización contra un alimento de granja. Estos límites no existen en nuestro país, sino que son tomados de Unión Europea, ¿no? Es decir, cuáles serían los límites máximos de bacterias, ¿no es cierto?, de coli, salmonela y hongos y levadura. Fíjense, esto es el resultado del super. Y esto tomamos 6 granjas para analizar. Fíjense que hay ya un logaritmo de diferencia, es una diferencia muy importante. Acá no hay ausencia de salmonela y de coli. Por suerte, en la segunda granja encontramos también prácticamente un logaritmo de diferencia. Acá ya aparece en esta granja 3 presencia de coli, lo que nos está indicando contaminación de origen fecal en el alimento. Y de nuevo en la granja 5 encontramos coli, ¿no? Pero los niveles, la carga bacteriana es muchísimo más alta. Piensen en ese intestino que se está diferenciando, en ese sistema inmune a nivel intestinal que se está volviendo competente, que es lo que se pasa cuando se enfrenta con una altísima carga bacteriana que le llega vía el alimento. La fundamentación la fundamentación más importante es brindar una base sólida entonces de arranque para llegar más fácilmente al peso a las 6, 12 y 18 semanas, que es la condición indispensable para que las pollas puedan expresar su máximo potencial. Así es como las vamos a ver, los que la usan ya están acostumbrados, pero así las ven. Son pollitas que llaman la atención porque no hay ruido adentro del galpón, están siempre con el buche lleno que parece que va a reventar y duermen como chanchas todo el día. Ese es su comportamiento, ¿no es cierto?, que es muy bueno. Y traemos acá una reflexión de uno de los grandes maestros de la avicultura de postura, al que hemos recurrido muchas veces todos, que nos dice sabiamente que la batalla por la producción de huevos se gana o se pierde en las 12 primeras semanas de vida del ave. Yo conozco productores, ¿no es cierto?, que seguramente no lo han leído a Summer, en la zona donde yo más actúo, ¿no es cierto?, que dicen algo parecido. Dicen, los huevos se ponen en la recría y se juntan en producción. Es el mismo concepto. Otra cosa
el micropeleteado tiene un valor agregado que no lo habíamos considerado y estamos pensando en que puede sufrir un aumento de precio viendo las utilidades que la gente le da después de su uso. Así que muchísimas gracias, era todo lo que tenía para decir. Bueno, gracias, muchas gracias Jorge, muy buena tu presentación. Como siempre un gusto escucharte. ¿Alguna pregunta? Jorge, en los casos de, a ver, yo en algunos clientes y tratando de generar menos estrés en las aves, tendemos a intentar despicar un poquito más tarde, sin hacer el quemado inicial a los 7 días, con la idea de generar un solo despique en la vida del ave. En algunos funciona, en otros no. En esos casos, ¿vos qué recomendarías con el micropeleteador? ¿Darlo nada más hasta los 10 días? Yo te diría que si tenés muy bien controlada, que es lo que hemos visto a diario nosotros, ¿no? Si tenés bien controladas las condiciones de ambiente, te podés extender un poco más. Ahora, si las condiciones de ambiente son adversas, si la luz es muy fuerte, si hace mucho calor y especialmente si ese productor ha caído en el vicio que tienen la mayoría de los productores, ¿no es cierto?, que es trabajar con una carga altísima y no respetar las densidades, te diría que tengas cuidado y que evalúes despicar antes. O sea, la recomendación de ustedes en pollas que sí se queman es 14 días, sí, y acortarlo un poquito entonces en las que no... Sí, yo recomendaría hacer todo, el que, ojo, te podría responder con muchísima más autoridad que yo, es la persona que tenés sentada al lado, porque es además de haber visto muchos casos, sobre todo de haber visto lo que no hay que hacer, es un excelente despicador, es el doctor Leiva, que él te puede comentar. Doctor. Sí. A mí me ha tocado ver que en el uso de estos micropellets, en la polla colorada es bastante fácil alcanzar los pesos, incluso sin usar los micropellets. No pasa tan así en la polla blanca. No sé si usted tiene algún tipo de explicación para... No, los ejemplos que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, de pruebas controladas, de que no han alcanzado peso ha sido porque había algunos otros problemas colaterales que son los que vimos al principio y que tendrían que estar resueltos, especialmente problemas de ambiente. Pero normalmente, no, está bien, la pollita blanca, incluso por su temperamento, por ser un animal distinto en cuanto a comportamiento, sufre más de todas esas condiciones, ¿no? Sufre más de las condiciones estresantes. Es nuestra experiencia, es decir, no hemos tenido resultados que hayan generado, sin haber visto algún problema grave a nivel de manejo, que hayan generado esa situación. Es decir, cuando existe esa situación hemos normalmente determinado problemas de manejo. Es mi experiencia, ¿no? No le digo que no puede ser, pero tenemos una casuística bastante... Sí. Luis. Jorge, yo te interrumpí y te pido disculpas porque vos lo habías puesto, el tema del sustrato de dependencia. Son sustratos, sí. Y el sustrato de dependencia, y desde Noy para acá, tiene que ver con la asimilación de los ácidos grasos ya predigeridos que están en la yema. Entonces, el páncreas empieza a segregar la lipasa, más oportunamente que si no tuviese un consumo pronto, un consumo a tiempo, como es el de tener los micropellets en la caja de despacho. Y eso aprovecho para decirle a Leo y a quienes están en el tema de la entrega de pollitas que es extraordinariamente útil hacerlo. Gracias, Luis, por el comentario. Vamos al despicador. Allá después está Oscar también. No, despique no. Después si querés hablamos de despique, pero para los que no me conocen, yo trabajo en la empresa que representa a Highland acá en Argentina. Nosotros tenemos la experiencia de darle
porque manejamos reproductoras livianas, por eso se justifica, tanto como 400 gramos por pollita, teniendo en cuenta que nosotros las recibimos de Brasil o en algunos casos de Estados Unidos. Y nosotros le ponemos un valor, pero muy, muy, muy importante, al emplume. Hay un momento en que todos nosotros, sí, los técnicos, le damos mucha importancia, pero no así los productores, que es ese momento en donde hay que, le decimos, alargar el galpón, pasar más cuando criamos en jaula, y esperamos que esté emplumada. Cuando le damos alimento con harina, eso se produce tan tarde como allá, como 20 y pico ese día, 25 hasta 28, depende de la época del año y con qué alimento le estamos dando. Y con alimentos micropeleteados, nosotros tan pronto, pero antes de los 20 días ya está la polla completamente emplumada, inclusive la cabeza y el cuello, que es lo último que empluma. Nosotros la pluma le ponemos muchísimo valor. Y eso solamente se logra con alimento micropeleteado, por supuesto. No todo el mundo le va a dar 400 gramos. Nosotros trabajamos sobre reproductoras, que tiene otro valor económico. Está bien, pero recomendamos siempre o mínimo de 200 o en el mejor de los casos 100, 120 gramos por pollita alojada, digamos. Y ahí le permite dar un alargue mucho más antes, digamos, y en un desarrollo mejor. También en el tema le damos importancia al tema del desarrollo de mollejas también. Lo observamos en eso. Y por despique, comunicarse a mi representante. Gracias, Leo, te ganaste el sándwich y la coca. Jorge, Sí, ¿se escucha bien? sí, sí. No, hay algunos trabajitos por ahí que indican la conveniencia de utilizar en este tipo de alimentos una cantidad X de proteína de origen animal de gran calidad, ¿no? Sobre la presunción de que, o la certeza, de que en los primeros días las aves tienen alguna dificultad para reconocer totalmente la proteína de origen vegetal. ¿Vos adherís a esa idea? No. Nosotros, ¿no es cierto?, cambiamos hace bastante tiempo la formulación, ya no usamos proteína de origen animal, no percibimos absolutamente ningún cambio. Lo importante acá es valorizar por la fuente de proteína el grado de digestibilidad de cada uno de los aminoácidos, ¿no es cierto? Si uno tiene buena información sobre la materia prima que está utilizando, en el caso de los micropeles, esa información la tenemos antes de la elaboración, y la valoramos como corresponde, creemos que no hay ninguna diferencia. Pero lo has escuchado eso. Sí. Bueno, Antes se hablaba, ¿no es cierto?, cuando en la nutrición se hablaba de sectores más oscuros del conocimiento, ¿no es cierto?, como factores indeterminados de crecimiento, es decir, o factores desconocidos de crecimiento, y se adjudicaba a las harinas de origen animal algún componente X de ese tipo que nos daba un plus, pero hasta ahora no hay Hasta nada. de plasma bovino. Sí. Que carísimo. Sí. Gracias. Bueno. Acá el doctor tiene una pregunta. Hola, ¿Qué tal, doctor? felicitaciones por la conferencia. Bueno, muchas gracias. Tengo dos preguntas. Bueno. La primera es la siguiente. Entre alimento molido, sin peletizar, y pellet, ciertamente hay una diferencia en volumen, ¿no es cierto?, en tamaño. Y un animal que consume micropellet normalmente ingiere más alimento porque ocupa menos volumen que un animal que consume, digamos, alimento molido. Sí. ¿Cuánto es el efecto que tiene esa característica, digamos, morfológica del alimento para estos resultados? Está bien. Nosotros eso lo valorizamos, pero en términos relativos, a partir de la conversión. Siempre la conversión nos da menos con el micropele, ¿por qué? Porque el diferencial de peso es más grande, ¿no? Entonces, decimos, sí, que come un poquito menos del alimento en harina, pero que termina pesando menos, ¿no? Entonces, cuando uno habla de transformación, ¿no es cierto?, a materia orgánica, digamos, entre paréntesis, por masa corporal, la correlación es a favor del micropele porque la conversión es mejor. Ahora, la otra es la siguiente. En relación con este tan importante desarrollo intestinal, digamos, Sí. Precoz, ¿qué importancia le atribuye a la cantidad de fibra cruda del alimento y la incorporación o no de aceite? Sí, nosotros en este caso, ¿no es cierto?, con los micropeles hemos observado algo, que pensábamos y al principio teníamos
comparación entre pesos de molleja, porque teníamos miedo que como el alimento está tan finamente molido que no estimule la función, ¿no es cierto?, de contracción de la molleja, que es el marcapaso de todo el sistema, ¿no es cierto?, gastrointestinal y fundamentalmente el que va a producir el fenómeno de retroperistalsis, ¿no? Cuando la molleja sabemos que no interpreta partículas de gran tamaño, es como que da vía libre para que el alimento pase. Acá nosotros asumimos que esto no está pasando porque el alimento tiene un porcentaje de fibra, es decir, tiene una fuente de fibra bruta que aunque está finamente molida es fibra. Entonces eso interpretamos que está funcionando. Y otra cosa que creo que está ayudando, que hay muchos, es el grado de molienda. Estos micropeles se hacen con una soja que está molida a talco y creemos que gracias a eso es mucho más afectada por la acción de las enzimas pancreáticas, y el maíz, ¿no es cierto?, es un maíz que está extrusado, es decir, que tiene un grado de predigestibilidad más grande y es más asimilable. Creemos que pasa por ahí. Aceite no estamos usando, ¿no? Vamos, Marcelo. Bueno, en el 90 o más del 90% de mis clientes yo uso alimento micropeleteado, adhiero a todo lo que... Sabia decisión, doctor. Sí, sí. Ya hemos discutido si los gramos, si no los gramos tantas veces que no importa eso. Yo no tengo dudas de todos los efectos iniciales que vos dijiste y tampoco tengo dudas en el largo tiempo, a lo largo del tiempo que realmente es conveniente. ¿Tienen hecho algún estudio de, qué sé yo, peso de huesos a inicio de postura, mineralización? A inicio de No, postura? todo eso es trabajo pendiente. Incluso el doctor Leiva creo que puso el dedo en la llaga porque venimos retrasados con algo que les comenté a mis compañeros que lo íbamos a hacer antes, que era un ensayo para ver la diferencia de emplume y sobre todo por la importancia de la capacidad de termorregulación. Así que una vez que terminemos eso, vamos a seguir adelante con otras cosas. Vos no te olvides que en el medio tenemos que seguir trabajando. Bueno, Jorge, te quería hacer una pregunta. Si vos dijiste la persistencia del porcentaje, ¿no? De postura. Sí. También un trabajo pendiente cuando tengas que trabajar menos. Sí. La persistencia del ciclo, porque ahora se están en muchos lados, los que tenemos automáticos, se está dejando la gallina sin replume. Entonces, sí. A ver si esa gallina logramos hacerla que nos dé plata con la mayor cantidad de semanas sin replume y qué incidencia tiene en los primeros días de vida, ¿no? Sí. Y después la otra que me quedó picando es la cantidad de alimento, porque yo cuando recibo la pollita, recibo con micropele, pero veo un montón de alimento que me da lástima que eso se tire, ¿no? Te dan ganas de comerlo vos. Me dan ganas, claro, de colarlo un poco, sacarle la viruta y mandárselo a los nietos, aunque sea. Pero el tema en las cabañas, en las plantas de incubación, yo veo todos me dicen, y el tema es de la luz, que nosotros le tratamos de dar la menor cantidad de luz posible para que la pollita esté lo más quieta posible, pero no te come el alimento. Entonces, el tema es cuándo dárselo para que lo aproveche lo mejor posible, porque queda mucho en la caja. Bueno, me das pie precisamente para hacer. Pablo, ya está. Está bien. Silvia, mira, me diste pie para un comentario que lo omití, que es que en este caso que yo mostré, que es reciente, ¿no? Lo hicimos hace 2 semanas, del consumo de micropellet, las cajas fueron abajo, que eso fue muy interesante, que fueron con poca luz. Y lo comieron bien. La única forma a todo esto, ¿no es cierto?, hay que ponerle un número. Entonces, ¿cuánto le pusieron? 100 gramos, ¿cuánto queda? Después de tamizado tanto. Y ahí, como dicen los correntinos, opama la discusión, se terminó la discusión. Es decir, cuando hay un número se termina la discusión. Ya dejamos de tener, ¿no es cierto?, las apreciaciones, que son presunciones, como dice Luis, que son más subjetivas que otra cosa. Bueno. ¿Alguna otra pregunta?
Doctor, una pregunta y un comentario. La pregunta es si acaso el manejo de dar vacunaciones en la incubadora afecta en cierto modo por la reacción propia respecto al consumo inicial del pellet, del micropellet. Eso es lo primero. Y el comentario de inmediato es que sería importante a lo mejor que en las indicaciones del producto esté estipulado la cantidad de niples y el tamaño del comedero un poco para aumentar la posibilidad de que la pollita consuma. Sí, sí, sí. De todos modos, ¿con qué situación nos enfrentamos a campo? Que lo hemos visto. La primera, no tengo respuesta para eso. Es decir, recién lo estamos evaluando. Tenemos que ni siquiera es un ensayo, sino datos que presentamos ahí, y nos interesó mucho la respuesta que vimos. Entonces, bueno, vamos a trabajar un poquito más ahí, en cuáles son las condiciones para poder ponerle, ya sabemos que con 100 gramos es suficiente, que es poca cantidad, y que el efecto es benéfico. Ahora, su segundo comentario también me sirve, ¿no es cierto?, muchísimo para hacer esto, comentar esto, perdón. Muchos productores saben que es un alimento que acá en la Argentina no le sale el doble, pero le sale más caro que su alimento de granja. Entonces, ¿qué hacen? No lo ponen ni siquiera en el papel donde bajan las pollitas. Es decir, lo cuidan tanto que no se lo ofrecen. Parece una locura, pero es así, ¿no es cierto? Cuidan tanto el alimento que lo ofrecen poco. Cuando nosotros decimos, cuando llega la pollita, tiene que tropezarse con el alimento. Tiene que tropezarse. Una última. Sí. En algunas empresas se está despicando a un día de edad con infrarrojo. ¿Tienen alguna información al respecto? ¿Qué es lo que pasa con los consumos? Yo tenía, sí, es muy interesante su pregunta. Yo tenía, digamos, información, no lo había visto personalmente, de experiencias muy negativas del despique infrarrojo, a tal punto que en Argentina existía, sin haberlo conocido, pero existió el consenso de que fue descalificado y ya todos adherimos a esa opinión de que era algo que no funcionaba bien. O realmente no funcionaba bien y lo mejoraron, ¿no es cierto? O, ¿no es cierto?, la opinión no era acertada. La experiencia que tengo yo de trabajar en una empresa que no es de ponedoras en este caso, sino de parrilleros en Uruguay, que recibimos las pollitas reproductoras despicadas con infrarrojo, es que es una cosa excepcional en estas pollitas. Al primer día ya se ve claramente la marca, al cuarto día se le cae el pico, es un corte en bloque perfecto, o sea que debe tener mucho que ver la tecnología y la forma en que se lo hace. Pero es la única experiencia que yo puedo transmitir. Evidentemente esta gente tiene una máquina que funciona muy bien y gente que lo hace muy bien, porque ya lo venimos viendo de hace 4 años a esto, y la verdad que es muy, muy bueno. En ponedoras no he visto, así que no puedo opinar. Se usaba acá 20 años atrás, no quiero retroceder, Sí. la cabaña, pero yo creo que el problema había en la desuniformidad de la pollita para entrar en la careta esa, Sí. entonces terminaba despicándole el ojo y el otro despicándola. Hay que uniformar, pero se usó y yo la granja no hice ningún buen resultado. Después se dejó de usar, no sé por qué, Leo. Por la mortandad inicial. Por la mortandad inicial, bueno. Por el porcón de la cabaña. Bueno, le agradecemos a Jorge la presentación. Lamento decirte que no me dieron ningún regalo para darte. Estamos en una fase ahorrativa. No, en serio. Espero que